Continuamos con el hábito de la oración, un hábito muy importante que creo que si hay algo caracteriza a la iglesia del siglo XXI es que ha abandonado un poco el hábito de la oración. Ya es poco habitual que las iglesias tengan programas de oración. Nos hemos enfocado y especializado en la creación de eventos, de congresos, y está súper bien, pero creo que es un hábito que caracterizaba a Jesús. Y como hoy estamos para analizar los hábitos que tenía nuestro maestro, vamos a leer en Lucas, ¿no? Vemos acá una conversación de Jesús con sus discípulos. Y dice, y aconteció que, estando Jesús orando en un lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. Acá vemos un modelo que Jesús le dejó a sus discípulos. Fíjense, noten que sus discípulos habían pasado mucho tiempo con Jesús. Y hasta el momento dice que ellos lo estaban observando cuando él oraba y aparentemente el maestro tenía una forma muy diferente a orar, la cual ellos desconocían. Entonces, a la hora de acercarse al maestro, le piden que él les enseñe cómo orar. Y acá vemos, y no vamos a entrar mucho en profundidad en el Padre Nuestro, pero vemos cómo le da un modelo que aparentemente a simple vista suena bastante simple, pero si somos realistas, esta oración nos confronta, porque vemos que acá dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Ese Padre nuestro tiene dos conceptos ahí. Eh, Padre nuestro nos da a entender de que nuestra oración no solamente puede estar enfocada en mí, y eso es algo muy típico de este siglo. Está Pareciera que nuestra vida simplemente girara en torno a nosotros. Acá vemos cómo Jesús le enseña a sus discípulos, Padre nuestro, no Padre mío, sino Padre nuestro, que estás en los cielos, dice, no desde el punto de vista, desde una lejanía, sino desde el punto de vista de que Jesús está por encima de nosotros y Él tiene una vista mucho más amplia que la nuestra. Santificado sea tu nombre. Es muy importante reconocer que el nombre de Dios es algo puro, es algo santo, es algo que merece adoración. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vemos acá que es muy importante que en la tierra se manifieste la voluntad de Dios y el reino de Dios trae orden. Y yo sé que si cada uno de nosotros analizamos la realidad de nuestras naciones, vemos que hay mucho desorden, mucha inmoralidad, vemos tanta corrupción y nos damos cuenta que es necesario que el reino de Dios se manifieste acá en la tierra. Esa es una de la visión, uno de los principios de nuestra fe, que donde estemos, el reino de Dios se ha manifestado. Danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y cuando analizamos eso, nos gusta pedir perdón cuando metemos la pata, cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Sí, pero vemos que acá habla de que Dios nos perdone así como nosotros perdonamos. Y si analizamos esto,
Si el perdón nuestro depende de cuánto yo perdone a mi prójimo, acá vemos que la cosa se complica. Entonces, vemos que el Padre Nuestro es algo demasiado profundo, demasiado rico, y es bueno a estudiarlo y analizarlo, y sobre todo cada día intentar llevarlo a la práctica. Vemos que, como hablábamos hace un momento, uno de los hábitos que se ha dejado de lado es el hábito de orar, y esto surge porque hay ciertos enemigos al hábito de orar. Y eso lo vivo yo, lo vive Lady, lo vivimos todos en algún momento de nuestra vida. Y es algo que cuando uno llega al nivel de la oración, no es un nivel que simplemente se alcanza y ya, sino es una lucha de todos los días, es una práctica diaria. Por eso estamos hablando de hábitos, y los hábitos incluyen que día a día vayamos cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de acercarnos a Dios. Y la oración es algo muy importante. ¿Sí? El primer motivo, el primer enemigo del hábito de orar es orar por razones incorrectas. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastarlos en vuestros placeres. Esto creo que describe la realidad de todos nosotros. Muchas veces nos frustramos a la hora de no recibir lo que pedimos, pero acá tenemos la respuesta. Es porque estamos pidiendo por razones incorrectas. Y muchas veces nuestro análisis es en base a nuestra condición humana. Y nuestra condición humana es limitada. Si reconocemos que Dios que está en los cielos, Él tiene una visión más amplia y Él sabe el por qué no responde a este tipo de oraciones. Entonces, orar por cosas incorrectas es uno de los enemigos de no orar, porque entonces cuando no lo recibimos nos frustramos. Y cuando nos frustramos, como somos, a veces actuamos como niños malcriados, dejamos de orar. El segundo hábito es orar mientras se practica pecado. Acá vemos en Salmo 66, dice, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vemos que es muy importante a la hora de acercarnos a Dios es llegar con un corazón íntegro, un corazón sincero. Porque el pecado es una de las barreras que impide que nuestras oraciones puedan, no vamos a decir que Dios no les pueda oír, Dios sí las oye, porque entonces estaríamos diciendo que la naturaleza de Dios estaría limitada a nosotros, y eso no es así. La realidad es, yo creo que Dios las oye, pero las ignora, porque Él conoce la condición de nuestro corazón. El tercer hábito, orar cuando se ha mantenido la Biblia cerrada. Cuán importante es a la hora de orar es conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque si conocemos las escrituras, nuestras oraciones van a estar bien encaminadas, van a estar bien enfocadas. Porque es algo muy común que a la hora de orar, oremos por cosas incluso que van en contra de los principios de Dios. No podríamos orar de que Dios nos guarde en el robo que vamos a hacer, cuando hay un principio en la Biblia donde habla de que no robaremos, de que no podemos robar. Entonces, al desconocer las escrituras, muchas veces nuestras oraciones van muy mal enfocadas. Entonces, ese es un enemigo. El cuarto, orar creyendo que Dios nos responderá. Este es un hábito que muchas veces lo he vivido. Eh, Ministerialmente a veces nos llegan pedidos de oración, ciertas condiciones de enfermedad. Y para ser sincero, muchas veces nuestra fe se ve opacada. Oramos dudando. Y acá vemos que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar motivada por el viento y echada de un lado al otro.
vemos eso en Santiago, capítulo 1. Nuestra oración, hoy oramos por esto, pero bueno, como no creo que Dios me vaya a responder esto, bueno, entonces cambio mi oración. Entonces mi oración es dubitativa. Es como yo analizo mi realidad, entonces limito a Dios a mi realidad. Y ese es un enemigo. El quinto, orar sin que Dios sea prioridad. Qué importante es cuando decimos hágase tu voluntad. Eso significa que nuestra voluntad tiene que quedar relegada. Nuestra voluntad queda en un segundo, un tercer y un cuarto plano. Primero, cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, debemos entender que el pedir esto incluye que nuestros deseos muchas veces van a quedar limitados. Orar con hipocresía. Acá vemos este pasaje muy conocido en Mateo, capítulo 6. Dice, cuando oréis no seáis como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa, la recompensa humana. Entonces, es muy importante no hacer alarde, acercarnos. Vemos que en el Padre Nuestro, como guía, la oración de Jesús fue como tan simple, pero tan sincera a la vez, sin hipocresía, sin hacer halagos de cuán santo era Jesús. Entonces, qué importante es acercarnos sin hipocresía. Y la hipocresía, déjenme decirle también que eso incluye cuando muchas veces estamos en pecado y nos acercamos a Dios como si no estuviese pasando nada. Y Dios conoce la realidad de nuestro corazón. El hábito número 7, o perdón, el enemigo del hábito de orar es orar sin haber perdonado. Creo que con Lady, en cada taller, cada plenaria que ha dado, creo que han entendido la importancia del perdonar. Dice, cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo en contra de alguien, perdónenle, para que vuestro Padre que está en los cielos también os perdone a vuestras ofensas. Está en Marcos capítulo 11. El enemigo número 8, orar mientras hay conflicto en el matrimonio. Acá vemos que es importante la integridad en el matrimonio. Es importante el que como cónyuges podamos vivir bien, en paz, en plenitud, porque eso también impide el que oremos. De hecho, supongo yo que ya una persona, un matrimonio que discute, que pelea, es un matrimonio que claramente demuestra que falta oración. A veces hemos normalizado las discusiones, los pleitos, y deberíamos entender que un hogar que está cimentado en Jesús debe de haber paz, debe de haber orden. Número 9, y en este sí quiero explicar un poco. Orar sin ser miembro de la familia de Dios. Vuelvo a lo que acabo de decir. No es que Dios no puede escuchar las oraciones, pero si no entendemos de qué trata, de qué van nuestras oraciones, nos vamos a dar cuenta de que nuestras oraciones no van a ser respondidas. Entonces es importante ser miembro de la familia de Dios. Dice la palabra que Dios no rechaza un corazón humilde, constricto y humillado. Es decir, yo de hecho en estos días oí un testimonio de una persona que clamó a Dios sin tener el conocimiento. Y Dios la libró de un asesinato. Y ella puede dar fe de cómo cuando ese clamor llegó a los cielos, ella pudo sentir que Dios intervino en esa situación y no era cristiana. Pero dice también la Biblia cuando pedimos acorde a su voluntad. La voluntad para esta mujer no era el tiempo de ella. La voluntad de Dios para ella era de que ella pudiese convertirse, de que ella pudiese llegar a los pies de Cristo.
Y así fue. El enemigo número 10, oraciones que nunca han sido hechas. Esto es el típico, Dios conoce lo que hay en mi corazón, no es necesario mencionarlo. Y eso es falso. Necesitamos verbalizar, necesitamos pedirle a Dios, necesitamos orar conforme a su voluntad. Entonces, no dejemos de creer que las oraciones que no se hacen porque Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón, Dios la va a responder, ¿no? Si no lo pedimos, si no demostramos el anhelo de tenerlo, es difícil que podamos recibir lo que estamos necesitando. Ya casi para terminar, una recomendación es que debemos hacer de la oración un hábito. Y esto es muy importante, no esperar a que se sienta el deseo, porque si todo lo que nosotros hagamos va a depender de nuestro deseo, seguramente el día de mañana no vas a tener el deseo de ir a trabajar. Y si tu ir al trabajo se limita a tu deseo, bueno, es muy posible que pierdas tu empleo. Vemos que pasa lo mismo con el hábito de orar. Pongámonos disciplina, no de una manera religiosa, no de una manera estructurada. Oro de 8:15 a 8:20 antes de entrar al trabajo. No, separemos tiempo de oración. La segunda recomendación, haga de la oración una parte diaria de su vida. Acá vemos 8 puntos, así que van muy relacionados con lo que acabamos de leer. Dice, ora a Dios meditando en su palabra. Decida que nunca tomará una decisión importante sin orar primero. Importantísimo. Ore antes de salir de su casa por la mañana. Confiese su pecado inmediatamente. Pruebe diferentes posiciones para orar, parado, sentado. Hay muchas veces que vas a estar acostado y vas a querer orar y te vas a dormir. Entonces es importante cambiar las posturas, cambiar los lugares. Y sobre todo, orar con sencillez. Nuestro Padre sí nos conoce, como decía recién, sí es importante hablarlo, pero hablarlo desde la postura de hijo, con confianza. Abba Padre, papito querido. O sea, el mismo maestro nos enseñó la sencillez. Nunca te rindas, sigue orando. Dios ha prometido bendecir nuestra persistencia, puesto que la oración debe estar basada en la fe. Está llegando a ser una prueba de la seriedad de nuestra fe. Tres respuestas, y sé que las conocerán. Sí, no o espera. Debemos de tener paciencia en este proceso. Muchas oraciones van a ser contestadas inmediatamente, otras simplemente nunca van a llegar, por eso pueden estar seguros que es un no rotundo. Y otros puede ser que pase el tiempo y con el tiempo lo recibas. Ya para finalizar, leemos en Tesalonicenses, ¿sí?, donde nos habla de que estemos siempre gozosos. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Debemos de orar sin cesar. Debemos de aplicar y de volver cada día más al hábito de la oración. Ahí es donde vamos a encontrar la firmeza a la hora de tomar decisiones, que podamos tener esa convicción, sea de iniciar una relación, sea de aceptar ese trabajo, sea a la hora de iniciar una carrera. Cuando oramos y tenemos el sí de Dios, vamos a sentir paz en nuestro corazón. Muy importante, y creo que es una señal de que es tiempo de orar, es cuando no sentimos paz en nuestro corazón.
cuando iniciamos una relación y no estamos tan seguros, no estamos eh, con esa seguridad y esa paz de saber que estamos haciendo lo correcto. Es un tiempo de orar. Es un tiempo de orar a la hora de hacer negocios. No con todo el mundo se hacen negocios. No todas las personas pueden ser socias. Por eso en esta hora los invitamos a que sigan permaneciendo. Sé que lo han estado haciendo en estos días y eso a mí me llena el corazón, me pone muy gozoso saber de que han separado tiempo para orar. Así que muchas bendiciones. Este ha sido el hábito de orar.